Absolutamente, hay que hacer una pequeña aclaración ahí porque todos tuvimos acceso a partir de lo que a fines del mes pasado Anonymous rescata este libro negro que es una agenda con todos, digamos, las personas con que tiene algún tipo de vínculo, contacto. El multimillonario Jeffrey Epstein, que por estos lados se hace muy conocido a propósito de la miniserie documental que sacó Netflix en torno a este personaje que, como decía, murió en extrañas circunstancias, que está más que claro, porque los guardias no pueden decir perdonen, nos quedamos dormidos justo en el momento que él se suicidó y no está funcionando las cámaras apagadas. Córtenla. Está claro que muchos lo querían ver muerto. Anonymous, el 30 de mayo, reabre el caso, republica la lista de nombres que estaban en la agenda, el Black Book, la agenda negra de Jeffrey Epstein, con nombre y datos de personas que de alguna manera tuvieron algún contacto con él. No necesariamente, y debemos aclarar esto, que finalmente eso no significa que hayan participado, por ejemplo, de las fiestas y orgías y abusos de menores que él frecuentemente cometía. Pero finalmente es una compilación de contactos. Siendo un hombre multimillonario, se codiaba con los suyos, con algunos presidentes. Debo hacer un paréntesis. En el caso de Bill Clinton, que él negó frente a las cámaras, así como negó haber tenido algún tipo de relación con Mónica Lewinsky en su momento, finalmente el Servicio de Aeronáutica Civil norteamericana confirmó que el expresidente Bill Clinton se subió por lo menos 23 veces al avión privado de Jeffrey Epstein, gracias a lo que declaró Anonymous, y ese avión solo tenía por destino esta famosa isla donde tenía su paraíso de perversión. Ahora, hay un problema ahí, porque la verdad es que esta compilación finalmente, y que son contactos absolutamente reales, aparecen una cantidad de datos y nombres que muchos comenzaron a saltar y decir, bueno, que den la explicación del dato, porque se incluye a Ivanka Trump, a su madre Ivana, el cantante Mick Jagger, está el actual gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, está la modelo Naomi Campbell, el actor Kevin Spacey, del cual a esta altura nadie duda. Por supuesto que está Harvey Weinstein, digamos, y otras personas que han logrado ser finalmente acusadas en tribunal de abusos. Y el problema es que aquí aparece también una chilena, nuestra súper queridísima modelo internacional, Carolina Parsons. Atención con lo siguiente, porque podemos ver como parte, obviamente, de la gente de Epstein, vemos que están, obviamente, los datos y los contactos y los detalles y las formas de cómo encontrarse con esta tremenda y reconocida supermodelo internacional como es Carolina Parsons. Ahora, atención con lo siguiente, y aquí me gustaría que por favor entre todos comentáramos que finalmente nuestra compatriota chilena niega rotundamente cualquier vínculo con este pedófilo que murió en extrañas circunstancias el año pasado. Los leemos y lo comentamos, y tengo simplemente que volver a repasar. Que estés en la agenda no quiere decir que tú seas cómplice de él, quiere decir que son con los círculos, digamos, de famosos que él se solía rodear, o que en algún momento podía solicitarlos para alguna campaña u otra cosa, no que hayan participado de las canalladas de Jeffrey Epstein. Carolina Parsons escribe 2 twitters que dice así: me sorprende lo retorcida de mente que puede llegar a ser personas que despliegan comentarios asquerosos sin siquiera saber de lo que hablan y que creen tener derecho a decir vulgaridades espantosas. No conocía a Epstein, ni sé por qué mi contacto está en su agenda telefónica. Por si no quedó claro, lo que Anonymous publicó, explica Carolina Parsons, es una agenda de contactos que tenía el fallecido Epstein, quien estuvo condenado por tráfico de menores. Si mi nombre sale ahí, dice ella, junto a otros 1000 nombres, yo no sé cómo consiguió mi contacto, porque él nunca fue mi amigo, ni siquiera conocido. Sí, lamentablemente esta publicación de la agenda ha traído varios coletazos, lo vemos ahí con Carola Parsons, y finalmente también este juicio público que se hace, porque mucha gente, o sea, muchas veces la gente sí comenta y hace un juicio y hace conjeturas, sin siquiera tampoco hacer el esfuerzo de confirmar la información. Entonces, y eso es un llamado para todos nosotros, que de repente leemos algo, escuchamos algo e inmediatamente nos formamos un juicio, una imagen de lo que está pasando, y no necesariamente eso es correcto.
ha tenido también hartas repercusiones esa agenda porque han salido nombres bien importantes. Por ejemplo, escuchaba el de Will Smith, un actor tremendamente querido. Entonces, independiente de que si hay personajes efectivamente que estuvieron involucrados y otros que no, es lamentable que se meta a todo el mundo en un mismo saco, porque como dice Carola Parsons, ella ni siquiera sabe por qué tenía su número. Entonces también un llamado a nosotros mismos como espectadores, como sociedad, a no elevar juicios adelantados sin tener una información. Todo esto me imagino que todavía está en una investigación más allá de su suicidio, entre comillas, de su muerte. Hay cosas que todavía están muy al pendiente. Entonces hacer este tipo de conjeturas tampoco es sano, y ahí es donde nosotros tenemos que ser cuidadosos con las cosas que decimos y cómo las decimos también, porque podemos herir a mucha gente. De vuelta con el tema, Salfate, está muy interesante. Estábamos hablando antes de irnos a la pausa de un supuesto incidente sexual del príncipe Carlos que llamó mucho la atención de todos los británicos, y al parecer esto se vincula con una información muy relevante que tenía la princesa Diana, que lamentablemente se llevó a la tumba. Absolutamente. Anonymous siempre ha marcado un interés muy especial con respecto a los abusos sexuales. De hecho, en la película ganadora del Oscar sobre el caso donde finalmente sale a la luz todos los abusos que tenía la iglesia en Boston, la iglesia católica me refiero, donde al final de la película salen listas, digamos, donde aparece Chile, entre otras cosas. No olvidar que también Anonymous ayudó a hacer famosos Wikileaks, estos famosos cables donde los ricos y famosos y grandes políticos se cartean entre sí. ¿Cuál es el caso de Lady Di? Aquí quizás vamos a descubrir una de las aristas más contundentes y veraces gracias a este grupo de activistas hackeadores. George Smith, que es un antiguo empleado, obviamente, de la Casa Real Británica, comienza él a tratar de velar de que existe un cuestionamiento respecto a la sexualidad del príncipe Carlos. Esto, por supuesto, le interesa mucho a quien era su esposa, su mujer, Lady Di, en aquel momento. Y lo que se sabe ahí es que tenía una relación impropia con Michael Fawcett. ¿Quién es él? Es su asistente personal. Y en 1995 lo que detecta Anonymous y lo que deja en claro es que Lady Di se reúne con George Smith para confirmar esto, y finalmente no solamente le aclara que es absolutamente verdad que el príncipe Carlos mantenía una relación homosexual con Fawcett ya en 1989, pero que además había sido abusado por él en por lo menos 2 ocasiones donde finalmente le generó algún tipo, obviamente, de mella mental, y que de ahí comenzó a derivar en algún comportamiento sexual que quizás no era el suyo propio, pero que finalmente hubo un proceso de víctima y que posteriormente comenzó a desvincularse del interés matrimonial que por entonces tenía con Lady Di, más todos los datos que como programa Así Somos hemos entregado. Ahora, ¿cuál es el problema? Lady Di, y aquí es lo que deja entender de cierta manera Anonymous en temas anteriores, como el que hoy día vuelve a sacar a la luz, que habría grabado toda la conversación en una cinta magnetofónica, y que finalmente esto, cuando intenta declararlo públicamente, las últimas entrevistas que dio cuando ella declara que tuvo bulimia, que estuvo completamente al borde casi del suicidio, esta cinta se dio completamente desaparecidos. Y este tuit borrado de las conversaciones, de que tienen la evidencia, es de lo que finalmente Anonymous es el que se hace cargo con respecto a de que la princesa Diana había grabado el testimonio de la víctima de una violación de este personal, ya a esta altura protegido, que era un abusador, un cazador de marca mayor por el círculo del príncipe Carlos, ya que también había sido incluso una víctima. O sea, eso hoy día lo pone y lo subraya Anónimo para que vayan entendiendo y que hay personas que debieran irse a prisión o por lo menos investigar algo mucho más complejo. O sea, de alguna forma esto, Salfate, que tú nos estás explicando, habría transformado a Lady Di, si es que lo estamos entendiendo, no compartiendo por supuesto, en una especie de amenaza a la seguridad nacional. Y ese conocimiento, claro, esas ganas de salir a contar lo que estaba sucediendo y destruir tal vez una red mucho más grande, es lo que termina de alguna forma sentenciándola a muerte por alguien que tenía que proteger la seguridad de Inglaterra. Absolutamente, querido amigo. Eso es tan así que finalmente tenemos, al parecer, los nombres confesos a propósito de la investigación y también de los hackeos que viene haciendo desde Wikileaks junto a Anonymous con respecto a quién es el culpable, quién es el encargado por mandato de la realeza para orquestar el asesinato de Lady Di. Estamos hablando a partir de la declaración que finalmente es recogida de John Hopkins, un agente de policía que reconoce
De partida, haber asesinado por orden de quien esté dispuesto a contratar, digamos, su expertise en la idea de hacer desaparecer personas, a 23 individuos que representaban una amenaza para la seguridad nacional. Perdóname, de que estuviéramos en la Edad Media. Esta persona, porque sabe algo, es una amenaza para la realeza y por lo tanto se sienten ellos, la Casa de Windsor, con permiso de contratar una y otra vez 23 oportunidades en total para asesinar a esta gente, y entre ellas Lady Di, ni más ni menos. Y leemos absolutamente, abro comillas, de lo que el propio John Hopkins tendría en estas conversaciones, en estas confesiones que hoy día sale a la luz. Dice: era el único objetivo en el que la orden venía, dice el asesino, directamente de la familia real. Mi jefe dijo que tenía que morir, refiriéndose a Lady Di. Había recibido órdenes directamente del príncipe Felipe de Edimburgo, porque se van pasando la pelota, como él explicó en otra oportunidad, y tenía que parecer un accidente. Obedecí. Y termina él: lo hice por la reina y el país, que es la más pobre e inaudita de las sacadas de pillo que he visto de boca de un tipo loco que es de gatillo fácil y que finalmente sería quien orquestó todo el asunto con el paparazzi, de que se encontró un auto cuyo dueño en realidad vivía en otro país y que finalmente ocuparon otra patente. La verdad es que él orquestó el asesinato finalmente que tiene que ver con el asesinato de Lady Di, y que hoy día Anonymous vuelve a colocar arriba. Oye, tremendas declaraciones de John Hopkins en una circunstancia en su vida en que no tenía nada que perder, porque él hace esa confesión un poco antes de morir. Por lo tanto, dijo aquí: yo no me quiero ir con el secreto a la tumba, y eso generó un montón de repercusiones. Y bueno, cerrando un poquito con lo de Lady Di, claramente ella representaba una amenaza a la Casa Real, porque era muy querida, era muy humana, era muy conectada con la gente, no era una fachada, muy social. La gente le creía demasiado. Por lo tanto, si ella daba a conocer esta información, quizás ni siquiera iban a dudar. Entonces, por supuesto que era una tremenda amenaza. Bueno, pero seguimos con más Salfate, porque tenemos a otro personaje que ha estado muy en la palestra por estos días, producto, como tú bien decías, de la miniserie documental que se estrenó hace poquitos días en Netflix. Estamos hablando de Jeffrey Epstein. Vamos con este titular que nos trae Infobae para entrar de lleno con este tema. Mira. Dice la lujosa, la lujosa e inexplicable vida del príncipe Andrés, el amigo que visitaba al pedófilo Jeffrey Epstein en sus mansiones del sexo. Esto sí es muy descarado. Película de terror, Salfate. Yo no sé si esto después va a tener más repercusiones de las que hemos sabido hasta ahora. ¿Qué crees tú? Esto está recién comenzando. Abramos entonces los fuegos en el caso de Jeffrey Epstein, y su relación con el príncipe Andrés. Ya, atención, ojo, tenemos que hacer de nuevo recalcar esta diferenciación que hubo una mala traducción, una mala información de medios muy potentes, y es que Jeffrey Epstein no tiene nada que ver con Lady Di. Ella murió, la asesinaron en 1997 y recién el primero en hacer contacto de parte de la realeza, el príncipe Andrés, que conoce a Epstein, y vamos a ver pruebas de aquello, y que claramente participó de estos abusos en el año 2000, 3 años después de fallecida entonces Lady Di. Como tú dices, Monty, esto está recién partiendo, porque cuando Netflix saca esta miniserie documental de 4 episodios y tú comienzas a entender de que ellos, dentro de lo posible, trataron de bajarle, digamos, los cambios, todo lo que pudieron, porque la cantidad de información y de datos y de lo que tu imaginación se empieza a volar, la verdad es que esto es uno de los más grandes horrores concertados, en donde hay metido gente del mundo de Hollywood, personas de grande poder político, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? Ese documental, que se llama Asquerosamente Rico, lo pueden ver, y es el mejor complemento con el programa que le estamos entregando hasta ustedes. El tercer hijo de la reina Isabel, ¿cierto? Finalmente héroe de la Guerra de las Malvinas, digamos, y todo lo que se habla, el príncipe Andrés, el duque de York, de 59 años, finalmente encontró un partner en Jeffrey Epstein, porque al parecer finalmente comienza a salir a la luz el 10 de agosto del año pasado, 2019, cuando finalmente este hombre, el primero, Jeffrey Epstein, es condenado por pedofilia
y trata de personas. Ahí ellos eran amigos, parece que eran de la misma, les gustaba el carrete, las fiestas, tomar un avión para seguir el after, digamos, en otro país, y siempre él fue un visitante asiduo a esta famosa isla. Aquí es como cuando obviamente empezaron a salir cartas de parte de la realeza, negamos cualquier conexión con Jeffrey Epstein de parte de ninguno de nuestros miembros y todos los demás, y cuando ellos hablaban de que incluso se hacían orgías también en la Casa Real en el mismo Londres. Ahora, ¿qué es lo que dice finalmente estas personas completamente arrepentidas después de que comienzan a aparecer a la luz todo esto? Me quedé con él, reconociendo en parte, y eso no es algo digno de un miembro de la familia real, pero cuando comienza a negar que él tuvo no solamente conocimiento, vínculo, incluso abuso de una de las mujeres que se atrevió a dar la cara, como es Virginia Roberts, aquí es cuando queda la pata. Atención, aquí vemos cuando el príncipe Andrés niega haber conocido a esta mujer, pero la prueba es irrefutable. Atención. One of Epstein's accusers, Virginia Roberts, has made allegations against you. She says she met you in 2001. She says she dined with you, danced with you at Tramp nightclub in London. She went on to have sex with you in a house in Belgravia belonging to Ghislaine Maxwell, your friend. Your response? I have no recollection of ever meeting this lady. None whatsoever. You don't remember meeting her? No. No solamente niega algo que efectivamente de manera muy valiente cuenta Virginia Roberts, una de las abusadas, no solamente niega el haberla conocido, sino que además después, y también en el documental lo muestran, él niega y no recuerda una fotografía que se sacó con Virginia. Ojo, no es solamente Virginia quien lo acusa a él. Hay un trabajador que iba a esta isla que se le conocía como la isla de la pedofilia. De hecho, vamos a revisar la foto de ¿Podemos ver esa foto Virginia con el príncipe? A ver, hay un... ahí la tiene. Ahí estamos viendo la foto de la cintura. Sí, ahí perdón, estamos viendo la fotografía, claro. Salfate, dale. Dale, Michael, por favor. No, solo quería finalizar con que hay un trabajador que también lo reconoce, y que lo reconoce en esta llamada isla de la pedofilia, que así la llamaban. Lo reconoce con Virginia mientras Virginia estaba haciendo topless en una piscina. O sea, hay muchas voces, Alfate. Cuando era menor de edad, ni más ni menos, querido Michael. Y en esa fotografía aparece quien era la mano derecha, la mujer encargada de coordinar la agenda de Jeffrey Epstein, que aparece un poquito más atrás, también en esa instantánea. Ahí la tiene, de la cintura. Michael, retomo tus palabras. Cuando finalmente, como vimos recién en ese testimonio, en la entrevista, Príncipe Andrés, y le dicen, usted no recuerdo el nombre de haber conocido a dama semejante, y le muestran en algún momento la foto y dicen, no tengo cómo explicar esa foto, no sé cómo explicarlo, yo no lo recuerdo. Y tampoco sé, caro raja, digamos la cosa. No recuerda los viajes, no recuerda absolutamente nada. Nada, pasaba ahí. Es terrible, o sea, estás defendiendo lo indefendible. Ahora, yo quiero destacar el caso de Virginia Roberts porque es uno de los más icónicos. Recordemos que Jeffrey Epstein, él contactaba a chicas menores de edad, de ambientes vulnerables, y muchas de ellas se daban cuenta en lo que se habían metido y rápidamente se iban y no regresaban. Lamentablemente, acá Virginia fue una de las chicas que más tiempo tuvo cautiva a Epstein. De hecho, ella fue su servidora sexual durante mucho tiempo. Él la vendía a otros mismos amigos poderosos con los mismos fines. También incluso Jeffrey con su pareja, la que veíamos ahí atrás en la foto, Ghislaine Maxwell, le piden en algún minuto que Virginia tenga un hijo para ellos, y ella es en ese momento en que se logra dar cuenta y dice, ¿sabéis qué? Esto ya va a terminar mal, y ella hace todo un entramado para que Jeffrey finalmente le pague unos estudios, porque ella era masajista. Entonces le paga estudios en Tailandia para que ella logre ser masajista profesional, y es en Tailandia donde logra escapar, porque conoce a su vez a un australiano, donde entabla una relación, después se casa y se va a Australia, y ahí logra deshacerse y cortar este vínculo que ella pudo predecir en ese momento, que si no lo cortaba ahí iba a terminar muy mal. Bueno, y él no se acuerda, y hay fotos, y hay, como bien dice Michael, este trabajador de su casa en esta isla privada que había visto al príncipe Andrés y también había visto a Bill Clinton, que anteriormente, ¿recuerdas que tú dijiste que él había negado? Bueno, yo no sé qué sacan con negar tanto si hoy día hay tantos testigos y también hay registros, o sea, es súper loco.